Hola, Vale. Ya, no sé si ella se ha unido antes. Si no te puedes presentar. Ah, bueno, también. Hola, Oli. Hola. soy Vale. Eh, y yo, bueno, nunca me he conectado. La verdad es que ya llevo tiempo en este grupito, pero nunca me había conectado. Porque siempre dispongo el tiempo, pero por una u otra razón, nunca puedo. No sé por qué. Y Es yo hoy muy sí tengo que. temprano, tal vez. Hola, Andrea. Pues no sé, soy de la ciudad, entonces no sé. Bueno, de México. Ah, Ah, yo también. ¿De qué ah, parte? Por Tlalpan. Yo soy de Xochimilco. Hay que mandarnos mensajes. allá. Va, sí. Sí, se Sí, sí, pueden sí. encontrar. Claro que sí. Pero, Y bueno, este, al final del devocional también nos puedes contar cómo te acercaste más a Dios. Vale, Andre, que recién entra, les cuento que ya empezamos con la oración y bueno, voy a empezar con el devocional. Como les había comentado, hoy día voy a hablar sobre la Torre de Babel. Para ello quiero ponernos en contexto. Ustedes saben de que hubo un diluvio y luego del diluvio Dios nos promete que ya no va a volver a inundar otra vez la tierra y que se debe poblar otra vez. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 9 versículo 1, donde Dios dice, donde dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sé fecundo y multiplicaos, y llenad la tierra. Entonces, justo acá hay cuatro personas, porque justo hay cuatro parrafitos que lo dividí, y si me pueden ayudar para leer esta historia, que lo encontramos en Génesis capítulo 11 versículo del 1 al 9. Tania, si puedes empezar por fin, luego Valeria, Julie y terminamos con Andrea. Porfis, todos apoyemos. o sea, que lea el 11 nada más. Sí, todo el primer párrafo. Ok. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se establecieron. 3. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Julie, porfis. Pero el Señor bajó para observar la ciudad. Ay, perdón, Se le fue. Ay, no. ya. Sí se escucha que está gritando el perro, pero. Ay, ok. Y la torre, ya, y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por esto a la ciudad se le llamó Babel, porque porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Y muchas gracias, chicas. Y pues esa es la historia de la Torre de Babel. Ellos en donde se decidieron establecer, quiero ponerlos un poquito más en contexto, fue en Sinar, como dice el versículo, que queda en Babilonia y Babel significa confundir. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué sucedió en la historia? Sucedió de que los pobladores de la Torre de Babel no quisieron ya seguir las órdenes de Dios, porque ¿cuáles habían sido las órdenes de Dios?
¿Qué habíamos dicho anteriormente de que Dios quería que nos multipliquemos y nos esparzamos por el mundo? Y ellos querían seguir sus propios planes. Ellos querían construir una torre hasta el cielo, ¿no? También otra cosa que sucedió es que ellos tenían un orgullo, pero un orgullo pecaminoso. Y también otra cosa que podemos observar en esta historia es el origen de las lenguas, digamos. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de la Torre de Babel? Nos enseña que hay que tomar en cuenta siempre a Dios en nuestros planes. Dios se preocupó por el orgullo del pueblo y también quería que el mundo se siguiera poblando. Entonces, como ellos no hicieron eso, ¿cuál fue su castigo? Acá nos dice, hay que poner a Dios en nuestros planes. El castigo de los de la Torre de Babel fue no terminar un gran proyecto. Ellos no pudieron terminarlo por culpa de sus ambiciones desmedidas y su soberbia. Nosotros podemos tener un gran proyecto y podemos tener grandes proyectos, pero si no tenemos a Dios en medio, entonces esos proyectos se van a derrumbar. Como ya hemos sabido, nuestro Dios, nuestro amado y amoroso Dios, nuestro Padre, es un Dios celoso. Entonces, si no lo tenemos a Él al medio, todos nuestros planes, por más grandiosos que sean, como por ejemplo lo que ellos tenían planeado, que era construir una torre hasta el cielo, se va a derrumbar, se va a esparcir, no se va a lograr concretar. Entonces, acá debemos distinguir el orgullo bueno y el malo. El orgullo bueno. Ay, se conectaron más personas y voy a pedirles que nos ayuden. Carmen Reyes, ¿nos puedes ayudar, porfis? Y Maricielo, Carmen Reyes con el orgullo bueno y Maricielo con el orgullo malo. Oli. Dice, el buen orgullo es cuando te sientes bien contigo mismo Ah, bueno. porque has Yo, Carmen. hecho un buen trabajo, hecho algo bueno, ayudado a alguien. A Dios le gusta cuando sentimos este tipo de orgullo. Es similar a lo que Dios dijo después de crear el mundo. Es bueno. El mal orgullo es cuando piensas demasiado en ti mismo. Puedes pensar que eres mejor de lo que realmente eres y despreciar a otras personas y pensar que eres mejor que ellos. Dios no quiere que tengamos este tipo de orgullo. Claro, la historia cuenta de que ellos querían enaltecerse. En ningún momento ellos pensaron en Dios, en ningún momento nosotros, como debemos recordar, nosotras debemos servir a Dios, debemos servir a los demás. Para ello estamos en este mundo, pero ellos no pensaron en eso. Ellos pensaron cómo vamos a sobresaltar ante los demás, cómo nos vamos a distinguir ante los demás. Entonces ellos dijeron, vamos a construir esta torre hasta el cielo, ¿no? Y en ningún momento pensaron en Dios. Y bueno, vuelvo a repetir, Dios es un Dios celoso y pues cambió los planes, ¿no? Seguimos. Entonces, ¿cómo eran los de la Torre de Babel? Vuelvo a repetir, se olvidaron de Dios, no querían escucharlo, querían ser famosos, llenos de orgullo malo, de soberbia, de ego y arrogancia. Querían que los demás hombres sepan lo bueno que ellos eran. Pero nosotras debemos recordar qué dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. O sea, ya la palabra nos dice cuáles van a ser las consecuencias si es que nosotros nos llenamos de ese orgullo malo, de esa altanería. Pero por otro lado, nosotros debemos recordar nuestros valores, como los valores que quiere Dios. ¿Qué valores quiere Dios? Dios quiere la obediencia. Dios quiere que lo obedezcamos, quiere que seamos humildes, quiere que sirvamos a Él y a los demás. Y algo que podemos también resaltar de la historia de la Torre de Babel es el trabajo en equipo. Ellos tenían ese trabajo en equipo, pero como vuelvo a resaltar, ¿qué es lo que les faltó a ellos? Es mirar a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Para qué nosotros estamos acá? Eso es lo que a ellos les faltó. Entonces debemos recordar esto. Debemos recordar que Dios es quien nos da nuestros talentos y nuestras habilidades.
Y también debemos recordar a Lucas 18:14, que dice que todo el que se engrandece será humillado, pero el que actúa con humildad será engrandecido. Y bueno, chicas, eso sería mi pequeño devocional. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por acompañarme. Y bueno, ahora Gracias. sí. Y ahora sí, Vale, puedes decirnos cómo te acercaste a Dios. Ahora sí. Danos tu historia. Ok. Y yo, bueno, soy Vale, tengo 20 años y soy cristiana soy cristiana de cuna. Eso quiere decir, bueno, no sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, pero cristiana de cuna significa que pues tu mamá es cristiana pues desde años y tú naces en el vientre de tu mamá ya siendo cristiano, siendo parte de una familia cristiana. Y pues así yo. Entonces pues yo conociendo a Dios toda mi vida. Y pues, ¿cómo me acerco a Dios? O puedo involucrarlo un poquito más porque hagan de cuenta que yo estoy en una iglesia donde no hay muchos jóvenes y en pandemia, pues estaba yo en otra iglesia y en la otra iglesia sí teníamos jóvenes, pero éramos muy pocos y igual nos reuníamos, así en videollamadas y cosas así. Y después ya no asistí a esa iglesia. Y igual en pandemia conocí a varios chicos que eran de otros países y igual hacían reuniones y me gustaba reunirme con ellos. Y después no sé cómo, pero di con este grupo y aquí estoy. Y pues ya. Ok, estás acercándote más al Señor. Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, hoy hablaba con mi pastora y han pasado muchas cosas, ¿no? Y pues Dios, de parte de Dios, pues me dio una palabra y me dice que pues quiere que me acerque más, que cumpla mis propósitos y que pues lo busque más a Él. Y les digo, hace mucho tiempo yo disponía el tiempo para reunirme, pero luego no podía y digo, no, ya tengo que empezar a reunirme, ya tengo que empezar a conectarme a los devocionales que dan, porque siempre veo que mandan mensajes y digo, tengo que conectarme. Y digo, siempre pasan como situaciones y digo, no, ya. Yo tengo que activarme a escuchar devocionales, a leer, porque la verdad es que a veces sí cuesta mucho trabajo y como adolescentes pues nos cuesta un poquito más, ¿no? A pesar de que pues somos cristianos, todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades y luego las amistades o las personas con las que te rodeas luego no ayuda. Entonces pues en eso estamos. Mm, está bien, para eso estamos acá, para acercarnos más a Dios, para aprender más de Él. Aprendemos unas de las otras también, porque todos tenemos nuestro camino y nuestros aprendizajes. Y, y bueno, quería ver quién comenta algo sobre el devocional o quién tiene algo que decir o con qué se queda. Chicas, ¿nadie? No, pues, bueno, ahorita digo lo otro. Pues el hecho, pues igual de la humildad, ¿no? Porque siempre a veces, o sea, descuidamos a Dios y siempre es como de, pues yo lo logré por mis fuerzas o por mis capacidades, pero pues finalmente creo que Dios es el que nos da, ¿no? O sea, no es por nosotros, ¿no? O sea, Él nos dotó de esas habilidades, ¿no? O esas virtudes o todo eso. Entonces siempre es como decirlo, o sea, ponerlo antes que a mí, ¿no? Ujú. Sí, Él debe ser el centro de todo, chicas, todo. Él es un Dios celoso y creo que la mayoría de acá hemos experimentado eso, ¿no? De que si no lo ponemos a él al centro y ponemos a una persona, a una mascota, algo material o lo que fuera, él va a querer ocupar de nuevo su lugar. Entonces, lo más inteligente y sabios que podemos ser es
ponerlo él al centro, ¿no? Obedecer lo que él nos dice. Ujú. Y bueno, no sé en qué momento se conectaron las demás, pero igual me gustaría que digan algo em, sobre con qué se quedaron o qué es lo que habían escuchado antes, tal vez. Y pues podemos compartir, ¿no? Podemos hablar un poco más de eso. La verdad, yo hace tiempo no había leído lo de la Torre de Babel y me emocionó mucho porque dije, o sea, de niña lo había leído, pero era como que, ya una parte de la Biblia, pero ahora es como que busqué más y es como que, wow, había muchas cosas que no me había dado cuenta, no me había fijado, como por ejemplo eso que nos dicen, ¿no? De que, ¿por qué se destruyó la Torre de Babel? Porque Dios tenía ese propósito de que nosotros seamos fecundos, nos multipliquemos, llenemos la tierra, nos esparzamos. Y bueno, y ellos solamente quisieron enfocarse en ellos y bueno, y construir la torre, ¿no? Y no lo había visto desde esa perspectiva. Tampoco no me había puesto mucho a pensar de cómo cómo de ahí se originaron las lenguas. O sea, una cosa es leerlo, pero otra cosa es ya cuando, creo yo, bueno, desde mi perspectiva, como que ya adulta y decir, claro, ¿no? Como que sí me causa mucho más sentido de decir, claro, si Dios obró ahí, solo Dios pudo haber obrado ahí para que ellos no se pudieran entender y entonces encontraran otra solución.